Ya estamos grabando. Bueno, iniciamos hoy el tercer ciclo de Deleuze y Guattari, Conexiones Maquínicas, a través de la Universidad de Morón. La verdad que estamos realmente muy felices porque el ciclo ha cobrado una importancia que no anticipábamos. Ha ido muy bien. Y hoy, para esta nueva etapa, tenemos a un gran y querido invitado, Andrés Oswald. ¿Cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar acá. Yo no me autopresento, pero bueno, sí. Debería decir soy Juan Manuel Espinel y bla, bla, bla. Bueno, Vale. doy por hecho que alguien me conoce al menos. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por participar de este ciclo, que, como decía recién, realmente ha crecido un montón con exponentes filosóficos de primer nivel de nuestro país, de otros países. Eh, Se ha vuelto algo muy lindo realmente. Y bueno, y gracias por estar aquí con nosotros y tener tu lugar también. Bueno, muchas gracias por la presentación. Si te parece, puedo empezar con la lectura de lo que... oh. Y te digo dos palabritas sobre vos. Dale. Sí, sí. Andrés, sí, Andrés nos va a presentar su conferencia, Fundamentos Oicológicos para una utopía monetaria postcapitalista, tema realmente súper interesante que vamos a escuchar con muchísima atención. Y bueno, comentamos que Andrés es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. El tema de su investigación doctoral fue la incidencia de la noción de sujeto que los estudios sobre la pasividad tuvieron en la fenomenología de Edmund Husserl. Fue becario de la Universidad de Buenos Aires, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y, decime Andrés si lo digo bien, del Servicio de Intercambio Académico Alemán. Sí, el ¿Sería DAB. así? Sí, perfecto. Exacto. Bien. Actualmente es investigador adjunto en CONICET y es docente en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Su tema de investigación actual busca responder a la pregunta ¿qué es una casa? Desde una perspectiva de análisis que conjuga la ecología filosófica de Sepp, la tradición fenomenológica, la filosofía de Leuciana y la teoría psicoanalítica. Es autor de La fundamentación pasiva de la experiencia, un estudio sobre la fenomenología de Edmund Husserl, publicado en Plaza y Valdés, España, México, 2016, así como también es autor de múltiples artículos científicos aparecidos en revistas especializadas, capítulos de libros, compilador, como hablábamos hace unos minutos, etc. Codirige desde 2009 el grupo de investigación de Deleuze Ontología Práctica y desde 2011 dirige el grupo Husserl, ambos integrantes de RAGIF, la red argentina de grupos de investigación en filosofía. Es editor de Ideas, revista de filosofía moderna y contemporánea, publicada por RAGIF Ediciones. Bueno, llegué bastante bien, Andrés, sin percances. Perfecto. Bueno, Sin ninguna tosquita. muchísimas gracias. Exacto. Bueno, igual, cortes y flujos, ya sabemos cómo es esto, pero bueno. Sí. Eh, bueno, toda tuya la palabra, te escuchamos con muchísima atención. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por la presentación. Lo que les voy a traer hoy, voy a leer, está basado, es una versión resumida, de un artículo en colaboración que escribimos con Gonzalo Santalla, que va a salir próximamente en la revista Criterion, que es una revista brasilera. Y ese artículo se va a llamar La máquina monetaria, muy acorde con el tema de las conferencias, del oikos al flujo mutante, elementos para pensar una moneda postcapitalista. Así que yo voy a ir picando un poquito este trabajo y después dejar un espacio para preguntas y ir discutiendo. Así que bueno, me entrego a la lectura.
La cuestión de la moneda asedia más implícita o más explícitamente todo debate económico-político de la actualidad. Más allá del interés erudito, la tradición filosófica es rica en aportes capaces de nutrir la concepción de elementos monetarios alternativos a los actualmente dominantes. El objetivo de esta presentación es reconstruir y asociar algunos de estos aportes que, si bien pertenecen a periodos y escuelas muy diferentes, la aristotélica, la fenomenológica y la de Luciano-Guattariana, convergen en un diagnóstico común. Aceptando el hecho de que el actual predominio de la economía capitalista a nivel global universaliza el deseo de moneda, y desligando este hecho de toda consideración moral, partiremos de la premisa de que este deseo está asociado a la actual crisis humana y ambiental que azota la mayor parte del globo. Pero esto no implica un vínculo causal directo entre el uno y la otra. Y si esto es así, existe la posibilidad de concebir una máquina monetaria postcapitalista, es decir, un régimen económico donde la valorización de la moneda no descanse en la explotación de los recursos humanos y naturales de nuestro planeta. En la consideración de esta posibilidad se inserta este trabajo. Hablaremos de máquina monetaria recuperando la concepción maquínica desarrollada por Deleuze y Guattari en las obras que componen el tándem Capitalismo y Esquizofrenia, o sea, El Antiedipo y Mil Mesetas. Máquina remite en ese marco a un complejo dinámico de elementos indeterminados, flujos, interconectados e interrelacionados, mediante un sistema de cortes que capturan y o emiten los flujos, y que funcionan dentro de un cierto régimen relativamente estable, en un todo que excede la suma de sus partes. Más aún, las partes, los flujos y sus cortes solo se determinan en el contexto del régimen maquínico que los enlaza y carecen de una esencia o de propiedades fijas fuera de este régimen. El funcionamiento es, pues, la categoría fundamental. De modo que la pregunta filosófica relevante nunca es ¿qué es X?, sino ¿con qué se conecta y cómo funciona? Al dirigir esta pregunta a la moneda en tanto capital, o dinero que engendra dinero, el régimen monetario puede asociarse a lo que Deleuze y Guattari llaman máquina abstracta. Esto lo vamos a ver. Un diagrama puramente funcional capaz de conjurar una pluralidad de elementos heterogéneos de órdenes sumamente diversos, semánticos, pragmáticos, políticos, materiales. Si bien no hay nada peyorativo acá en el sintagma abstracto, lo cierto es que la abstracción monetaria, y en particular bajo el régimen del mercado global integrado que ella articula en el marco del capitalismo reinante, implica una máquina que exige en su funcionamiento una sujeción rígida y una subordinación radical de la tierra y sus pobladores. Bueno, este es el punto de partida. Vayamos al primer apartado, que se llama la casa y el cálculo, y una primera sección, la fundamentación oicológica de la economía. No es casualidad que el primer tratado teórico de economía sea a la vez el primer ensayo de oicología filosófica. Este término oicología, si bien existe, el que se ocupó de desarrollar, creo que de transformarlo en un concepto filosófico, es Hans Rainer Sepp, que es un filósofo alemán contemporáneo, en donde a partir del cual yo circunscribo mi investigación. Entonces, esta indagación emprendida por Aristóteles en el primer capítulo de la Política reviste especial interés para el análisis que aquí proponemos. De particular relevancia resulta la distinción entre las nociones de economía, no, para decirlo rápidamente, economía está formada por dos palabras, oikos, que es casa, y nomos, que bueno, es una palabra para ley, regla. Así que la economía es algo asociado a la normatividad de la casa. Y en el caso de Aristóteles esto está asociado al bienestar de la comunidad, la economía. Y por otro lado, la noción de crematística, referida a una actividad orientada a la producción de riqueza, ¿no? Cremos es dinero, riqueza. Estas dos prácticas, a su vez, poseen para el filósofo una relación de fundamentación, por la búsqueda de riqueza solo puede realizarse sobre la base de los intercambios que se producen para satisfacer las necesidades vitales. En el cambio de actitud que lleva de la economía a la crematística, a su vez, el desarrollo de la moneda desempeña un papel central. Retomemos entonces esos pasajes seminales para enmarcar nuestra propia reflexión. Tanto la economía como la crematística se desarrollan en el contexto de una vida comunitaria que alcanza para Aristóteles su perfección en la polis, o ciudad.
Pero si bien desde una perspectiva táctica la ciudad es el todo concreto necesariamente anterior a las partes que la integran, en tanto las partes no son autosuficientes por fuera de su relación con el todo, desde un punto de vista genético, la vida comunitaria se organiza en torno a una parte que constituye la unidad mínima del todo, la casa. Como toda comunidad, por su parte, la vida doméstica está orientada a un bien que en este caso consiste en procurar los medios necesarios para vivir, o más precisamente para vivir bien. Ello significa, ante todo, garantizar el alimento de los miembros de la comunidad, hasta el punto de que la casa puede definirse como el ámbito, cito Aristóteles, de los que comparten la mesa. O sea, esta relación entre economía y alimentación es sumamente importante. La economía, consecuentemente, será el arte de generar y administrar los recursos necesarios para vivir bien, lo que presupone, como condición mínima, garantizar la supervivencia. Para tal fin, el cálculo económico, cito, debe hallar disponibles, o bien procurar que estén a disposición aquellos bienes almacenables necesarios para la vida y útiles para la comunidad de la ciudad o de la casa. Fin de cita. Estos bienes relativos al alimento, pero también al cobijo, el confort y el esparcimiento, son los medios del buen vivir y constituyen por ello la verdadera riqueza. Esto también es Aristóteles. Ahora bien, en la medida en que el objetivo de la planificación económica está constreñido por la demanda concreta que busca satisfacer, es decir, por los recursos necesarios para que la comunidad pueda vivir bien, la economía, como todo arte, está intrínsecamente limitado en cuanto a su objeto y su fin. La comunidad primaria de la casa es un sistema cerrado y limitado en su objetivo de acumulación de riquezas. Por esta razón, el intercambio carece de sentido en su seno, dice Aristóteles. O sea, no hay necesariamente comercio cuando pensamos en la comunidad hogareña. Pero en la medida en que las comunidades se vuelven más complejas, comienza el incipiente desarrollo de un mercado minorista donde se comercian bienes útiles entre comunidades con producciones complementarias. El ejemplo de Aristóteles es intercambiar vino por trigo, por ejemplo. El desarrollo del mercado, por su parte, implica que la posesión gane una nueva dimensión, pues junto al valor de uso que le es propio al objeto, por ejemplo, utilizar las sandalias como calzado, se le agrega un valor de cambio, cuando el bien es usado para obtener otro bien a cambio. Bueno, esta distinción es recuperada por Marx, como todo el mundo sabe, y el propio Marx se la atribuye a Aristóteles, pero está acá en el primer libro de la Política. Aristóteles señala, a su vez, que el aumento del intercambio conduce al desarrollo de instrumentos monetarios, pues las operaciones de importación y exportación enfrentarían dificultades crecientes si solo dependieran del trueque. Vale decir, si fuera necesario transportar tantos bienes que se entregan como los que se busca obtener en el comercio. O sea, el dinero se desarrolla para resolver un problema logístico, en términos de Aristóteles. En un primer momento, la función del dinero es desempeñada por un bien en sí mismo valioso, esto es, que posee un valor de uso intrínseco, como el hierro o la plata, y cuyo valor se establece en función de la cantidad. De aquí que la medida está intrínsecamente vinculada al desarrollo de la moneda, vínculo que permanece de manera residual en el nombre de peso o libra de muchas divisas actuales. Aunque luego, y para evitar el acto de medir cada vez, la cantidad quedará impresa en el dinero como signo de su valor. Esto también lo señala Aristóteles. Eventualmente, el soporte material será reemplazado por un bien que no es en sí mismo valioso, como el papel moneda o los signos digitales, pero que posee por convención un carácter representativo de un bien que sí lo es. Vale decir, el es un representante convencional de un valor y no el bien que hace las veces de su soporte material. O dicho en otros términos, la moneda es siempre una entidad ideal. Y esto es clave. Ahora bien, en tanto el intercambio persiga como fin atender a las necesidades concretas de la comunidad, el desarrollo del mercado es consistente con el cálculo económico. Esto es, la crematística, entendida meramente como búsqueda de recursos, no es incompatible con la economía, sino que ésta la presupone como un medio para el fin último, que es el buen vivir. Sin embargo, Aristóteles señala que el desarrollo del dinero no es inocuo en este proceso. En efecto, la moneda posibilita que la búsqueda de recursos devenga un fin en sí mismo, al potenciar la idea de un acrecentamiento ilimitado de la riqueza. Y si bien el filósofo solo subraya la existencia de esta correlación entre el dinero y la persecución de una riqueza ilimitada, podemos interpretar que ello se debe a que la moneda, en tanto entidad ideal, no está limitada por principio en su cantidad. Y consecuentemente,
hace pensable una riqueza ilimitada también. La crematística independizada de la economía responde, a su vez, a una causa también ilimitada: la persecución de los placeres del cuerpo que se caracterizan por el exceso, dice Aristóteles. Conforme con ello, la crematística separada de su fundamento ecológico deviene una actividad orientada exclusivamente al dinero y a obtener rédito de su intercambio. En este sentido, Aristóteles denuncia no solo la usura, esto es la obtención de una ganancia excesiva por un préstamo monetario, sino la noción misma de interés. Pues, dice, el interés es moneda que procede de la moneda. Y esto a Aristóteles le parece un horror. O sea, algo que va en contra de la naturaleza. De aquí que el dinero, que produce dinero, elemento central de la lógica capitalista de organización económica, es rechazado sin más por el enfoque ecológico aristotélico. En síntesis, la crematística se vuelve un problema cuando abandona su fundamento en las necesidades comunitarias de Lódicos, que por principio no están limitadas a los medios necesarios para el buen vivir. El devenir autónomo de la crematística conduce a la postre a una idea falsa de riqueza, que no solo depende de una convención revocable, como aquella que está a la base del acuerdo monetario, sino que, como Midas descubrirá trágicamente, ni el oro ni el dinero son bienes de los que se pueda vivir realmente. El ejemplo es de Aristóteles también. Entonces pasemos a una segunda sección dentro de este apartado que se llama el porvenir de la necesidad. En el marco de la filosofía contemporánea, la fundamentación oicológica de la economía puede reencontrarse en los análisis fenomenológicos y particularmente los emprendidos por Emmanuel Levinas en la segunda parte de Totalidad Infinita. Así el filósofo lituano propone, al igual que Aristóteles, un análisis genético, pero en un contexto metafísico muy diferente. En efecto, si el punto de partida aristotélico era una comunidad ya constituida como polis, donde la casa se integra como parte del todo, aquí el foco estará puesto en la génesis del agente económico, comprendido ahora en términos subjetivos. En este sentido, los motivos en torno al alimento y al buen vivir como principios del cálculo económico serán retomados en el contexto de un análisis centrado en el sujeto en tanto existencia corporal y enraizado a su entorno. Levinas señala que vivimos del alimento, del aire, de la luz, del trabajo, del ocio, pero la fórmula vivir de no debe entenderse como una simple expresión de la relación que las necesidades mantienen con el contenido que las satisface, porque en términos humanos no existe un encuentro perfecto con el objeto del deseo. Por el contrario, en el mundo humano, la necesidad supone una relación dual con su contenido. Es la relación con un objeto, pero también es relación con esa relación. En otras palabras, vivimos tanto de los contenidos que son los medios necesarios para la supervivencia, el alimento en su forma paradigmática, pero también del goce, intrínsecamente asociado a la satisfacción de esas necesidades. Eso es una idea freudiana, ¿no? A tal punto, dice Levinas, que podríamos preferir morir antes que renunciar a los goces suntuarios que constituyen nuestra existencia. Levinas advierte que las tendencias a la autoconservación pueden, y así lo hacen en general, como antes Freud, entrar en colisión con la búsqueda del placer. Esta relevancia que adquiere el gozo de la vida en la existencia humana determina entonces que a partir de la dependencia de las necesidades corporales se constituya una existencia independiente que no pretende meramente sobrevivir, sino que quiere fundamentalmente vivir bien. Se conforma con ello un yo primigenio que se separa del medio en que está inmerso y disfruta de su independencia como ser separado y egoísta. La paradójica relación que la existencia corporal mantiene con los contenidos de los que vive encuentra en la alimentación su modelo paradigmático. Acá este tema del alimento es muy clave en la interpretación oicológica, ¿no?, de la moneda. Por un lado, la alimentación implica la transmutación de lo otro en lo mismo como medio de revitalización, pero también de goce y felicidad. Por otro lado, y dado que el goce no implica una intencionalidad constituyente, la alteridad del contenido del que vivimos no se presenta como un objeto diferenciado y distante. Por el contrario, la sensibilidad nos pone en relación con una cualidad sin sustancia que Levinas denomina elemento. El elemento es el horizonte primario en el que tiene lugar toda objetivación y posesión, el medio que contiene sin poder ser contenido ni poseído, y por tanto, un fondo indeterminado respecto al cual siempre estamos dentro como si nos bañáramos en él. Es la imagen. El aire, el viento, el agua, la tierra, la luz o la ciudad en su conjunto son formas de lo elemental.
Sin embargo, el elemento no es solo el horizonte de constitución objetiva, sino que es la condición de la intencionalidad misma, porque, como existencias corporales, dependemos de él. O sea, hay una inversión en el orden de fundamentación, porque como somos corporales y por lo tanto materiales, dependemos de eso otro, de asimilar eso otro, para poder vivir. Así que si desde el punto de vista del sujeto, el objeto está ahí delante, como el correlato de sus actos, desde este punto de vista de la fundamentación corporal de la intencionalidad es algo segundo. Primero ese cuerpo tiene que depender del elemento para poder intencionar algo. Ahora bien, del mismo modo que el elemento no se especifica espacialmente en objetos o partes discretas, sino que se ofrece como un todo sin lados ni profundidad, también la temporalidad del gozo se sumerge en la indiferencia. Es decir, la experiencia gozosa del elemento supone la inmersión en un presente permanente que no pasa y se sustrae con ello a la duración. Pero perderse en el goce presente no quita que el contenido que satisface la necesidad provenga de una indiscutible exterioridad. Más allá del presente, entonces, un horizonte de incertidumbre inquieta la existencia corporal y la dependencia de la necesidad muestra al elemento bajo una nueva luz, ya no como motivo de satisfacción, sino como fuente de malestar. O sea, podríamos no tener el alimento, podría faltar aquello de lo que vivimos. La respuesta frente a esta incertidumbre es el trabajo. Esto lo dice Levinas, ¿no? En otras palabras, el trabajo presupone un producto, un fin, el producto y unos medios, ciertas tareas que se organizan de acuerdo con la secuencia de producción. Cada tarea a su vez exige un gasto de tiempo. Por lo tanto, el trabajo implica tanto la objetivación del tiempo como su fragmentación en unidades que están asociadas a la secuencia de tareas necesarias para la producción. Así, al introducir la finalidad en el mundo, el trabajo orienta el tiempo hacia el futuro. El elemento, por su parte, se fragmenta en un mundo de útiles y el hedonismo del principio, es sustituido por una relación utilitaria en la que las cosas no se toman como fines en sí mismas, sino solo como medios para otros fines. La aparición de la incertidumbre respecto al futuro, a su vez, conlleva la ruptura del presente permanente del gozo, donde la necesidad encuentra su objeto, si es que lo hace. La cesura que el futuro introduce en el disfrute placentero, que se anunciaba incipiente en la independencia del sujeto corporal, se consuma cuando la relación con el mundo cae presa de la finalidad. El ser humano se convierte entonces en un ser separado, que se sustrae del todo en el que estaba inmerso y traza una línea divisoria, la frontera que separa el interior de la casa y del yo del mundo exterior. Es decir, tanto la casa como el yo son consecuencia del mismo proceso de fragmentación de la totalidad elemental. A su vez, y dado que el repliegue espacial que la casa establece en el mundo es paralelo al que tiene lugar en la intimidad del sujeto, el movimiento de separación y reclusión que se encuentra en la génesis de la casa constituye la intimidad de la conciencia, el campo de la representación. La representación permite diferenciar los objetos, así como anticipar el futuro, razón por la cual el cálculo económico en general y el trabajo en particular dependen de ella. La capacidad de representar sustrae el elemento de su encierro y lo estabiliza en un régimen de permanencia, identificando sus partes con propiedades estables y con ello convirtiendo las cosas en sustancia. Con ello, también las pone a disposición de la apropiación productiva, que requiere estabilidad para que la planificación sea posible. Como vemos, la genealogía levinasiana constituye un paso atrás respecto al planteo aristotélico, que adopta como punto de partida una sociedad ya estructurada como ciudad, donde el mercado y el dinero son realidades efectivamente existentes. En este sentido, la fenomenología permite fundar la relevancia del alimento y del buen vivir en la existencia corporal, más allá de las condiciones concretas de la sociedad en que este sujeto se inscribe, por ejemplo, en sociedades donde no hay polis, donde no hay ciudad en sentido aristotélico. A su vez, Levinas subraya la relación paradójica que los humanos, en tanto seres encarnados, tenemos respecto al entorno. Si por un lado dependemos de él en tanto fuente de los medios de los que vivimos, por otro, en el gozo asociado a la satisfacción de las necesidades, nos separamos de él al tiempo que el mundo deviene un medio para nuestra satisfacción. Aquí se encuentra, a su vez, la clave de la relación entre la planificación económica como forma de reducir la incertidumbre respecto a la disponibilidad futura de los medios de los que se vive y la consecuente transformación de la naturaleza a través del trabajo. Entonces, avancemos un poco más en esta genealogía aristotélico-fenomenológica y vayamos a
un apartado llamado el dinero y la idealización de la medida. La relación entre el pasado y el futuro es intrínseca al cálculo económico, pues de ella depende la posibilidad de proyectar cuáles serán los recursos y las necesidades futuras de una comunidad dada. Según Aristóteles, esta cantidad es limitada, ya que las necesidades también lo son, pero advierte, sin embargo, que la tendencia humana a la búsqueda del placer en la satisfacción de las necesidades confunde los objetivos limitados de la economía con la búsqueda ilimitada de riqueza. Pero, sean sus fines los que fueren, la proyección económica es la base sobre la que los agentes toman decisiones en el presente, buscando maximizar sus recursos, ya que, en términos últimos, estos siempre están restringidos por su disponibilidad material. Poco importa en este sentido si lo que se persigue es maximizar el rendimiento de una entidad ideal, como el dinero, como sucede en la economía capitalista, o garantizar la disponibilidad futura de los medios necesarios para la subsistencia y el disfrute, como sucedería en una economía fundada o ecológicamente. Por esta razón, es de gran importancia para el cálculo económico disponer de una medida a la manera de un metro patrón que permita no solo cuantificar las existencias presentes, sino también permitir una proyección confiable de los recursos de los que se dispondrá en el futuro. En otros términos, sin la cuantificación del mundo no hay previsión, y sin previsión podría faltar el alimento. El ejercicio de la medida, con todo, no es neutro, sino que induce transformaciones profundas en la ontología del mundo. En los términos de la filosofía husserliana, la substrucción, es un término técnico ontológica originada por la medida, que es más que nada es la inversión en el orden de fundamentación, a eso se refiere con substrucción. Entonces, esta substrucción introducida por la medida ocurre como consecuencia del recubrimiento del mundo de la vida, medio primigenio por una existencia corporal y abierta sensiblemente a su entorno, por una representación objetivada del mundo emanada de la visión científica moderna. En particular, la objetivación del mundo ocurre como consecuencia de un proceso de idealización que tiene su punto de partida en el arte de la medida y culmina con el reemplazo del mundo perceptivo por las formas ideales de la geometría primero y de la física moderna después. En este sentido, Husserl señala en La crisis que la geometría tiene su origen en la agrimensura y esta, a su vez, es motivada por un problema económico. Medir las variaciones estacionales en el régimen de crecida de los ríos, esto es supuestamente la génesis de la geometría en Egipto, está asociada a esta tarea, ¿no? a medir las variaciones estacionales del Nilo, es un insumo necesario para calcular el área fértil para la próxima cosecha. Esto es, la geometría encuentra sus orígenes en la medida del mundo de la vida, pero recién define su propio objeto con el cambio hacia una actitud teorética que tiene por objeto formas ideales. Cuando este pensamiento idealizado por la teoría retorna al mundo intuitivo bajo la forma de una geometría aplicada en la medida, se completa el círculo de la sustitución del mundo intuitivo por una representación ideal. De manera que, en términos generales, la sustitución del mundo de la vida por una representación cuantificada y ulteriormente matematizada depende del desarrollo de una medida común que haga que todas las cosas sean comparables entre sí. La intercambiabilidad universal, a su vez, depende de la homogeneización de los elementos comparados, y para ello es necesaria también una medida común. En nuestro caso de estudio, la complejización del mercado conduce al desarrollo de la moneda como medio para facilitar el intercambio. En este sentido, la fase monetaria de la economía parece ser un devenir asociado a la formación del mercado y particularmente a la abstracción de los términos del intercambio. De manera que, si bien el dinero no es condición para el cálculo económico en su forma originaria, en tanto unidad de medida es un instrumento que permite perfeccionarla. Por ello, la economía ecológica no es contraria al dinero per se, sino solamente a la absolutización del dinero como fin económico, lo que Aristóteles sintetiza en la sustitución de la economía por la crematística. Debe quedar claro, por su parte, que el mercado y el dinero funcionan de manera distinta en virtud de los modos de producción en los que estén insertos. O sea, no es que dinero y mercado existen solo en su forma capitalista, que es la forma actual. Así, la economía, en la ciencia moderna, no es ajena a la idealización general del mundo y por ello
No debe resultar extraño que la consecuencia ineludible a la que conduce la abstracción progresiva de la teoría económica consiste en volver abstracto su objeto. Se convierte en tema de cálculo y previsión no ya la necesidad fáctica de alimento y cobijo, sino objetos ideales que se fundan en última instancia en el dinero. La abstracción del objeto, por su parte, se conjuga con el muy concreto afán de lucro que, por tanto, deviene afán de dinero. El devenir abstracto del objeto económico hace posible a su vez la ilusión del aumento infinito de la riqueza, pues la noción de dinero no establece un límite en su cantidad, o expresado positivamente, es ilimitado como cualquier entidad ideal respecto a la cantidad. En lo que sigue veremos cómo el modo capitalista de organización económica determina un tipo específico de producción monetaria que debe comprenderse, a nuestro entender, a la luz del proceso general de objetivación del mundo de la vida operado por la ciencia moderna. Entonces, pasamos a una segunda sección que se llama abstracción monetaria y capitalismo. Y esta segunda sección tiene un primer apartado denominado el oikos y el capital en la teoría de las multiplicidades. Tras el análisis fenomenológico que devela la génesis del sujeto como agente económico, volvamos a la perspectiva estática. Decíamos con Aristóteles que el oikos, unidad mínima del orden social, presupone siempre ya a la polis. El todo es previo a sus partes y la interioridad del espacio de recogimiento y refugio para un individuo o grupo pequeño está en necesaria conexión con un afuera y en reciprocación con otros espacios análogos. El devenir agente económico del sujeto presupone una comunidad en la que está inserto y que fija condiciones para determinarse como tal. Un todo social se constituye organizando a los agentes en el espacio y el tiempo de su proceso productivo y autorreproductivo. Los análisis levinasianos iluminan ciertos invariantes de la actividad vivida del agente económico humano. Ahora bien, si la polis precede al sujeto individual, es preciso indicar que diferentes modos de producción y reproducción social darán por resultado diferentes maneras de acceder a la satisfacción de las necesidades, a regímenes de adquisición de propiedades y a diferentes tipos de organización doméstica. Si esto es así, la organización política incide sobre las condiciones de la experiencia del homo economicus. Los aportes de Aristóteles dan el marco general para distinguir la economía, que tenía por objeto el buen vivir, de la crematística, ¿no? Asociada entonces a un espacio abstracto del cálculo económico, producto de la homogeneización que es una consecuencia de la representación del mundo. Por su parte, la filosofía de Leuciano en este contexto nos dará los elementos para pensar cómo el sistema monetario, bajo la perspectiva táctica de la lógica capitalista, se convierte en la potencia abstractiva que diluye, o en sus términos desterritorializa y decodifica el espacio oicológico. Desde un enfoque crítico del fenomenológico, Deleuze continúa, sin embargo, a Husserl en sus indicaciones de una teoría de las multiplicidades propiamente filosófica. Para él, la superficie, en tanto frontera del cuerpo, remite a un tipo especial de multiplicidad, una instancia metafísica o incorporal que organiza los cuerpos y de la cual derivan las determinaciones sujeto-objetuales de la experiencia. En el Antiedipo, esta caracterización de la superficie se prolonga hacia la instancia de la producción económica. El dinero en la economía capitalista forma la superficie de inscripción o de registro del proceso de reproducción social. Cuando el dinero funciona como capital, esto es dinero que produce dinero en un ciclo inmanente que se nutre de su propia sustancia, deviene una superficie metafísica, embrujada o fetichista, ¿no? Esto dicen los autores. Pero no por eso menos real, que recubre y subordina los diferentes cuerpos implicados en la producción social, operando a la vez como si fuera su razón suficiente y como si no tuvieran una fuera, un límite exterior capaz de hacer eclosionar su proceso de autovalorización. Tal como en la crematística aristotélica, el problema es el límite. La característica del capital dinerario es la de desplazar permanentemente sus límites. Según Deleuze y Guattari, la consolidación histórica de esta forma económica se ha hecho sobre un largo proceso de descodificación de los flujos materiales vivientes, antes diversamente codificados por las formaciones precapitalistas. Para decirlo rápidamente, un flujo codificado remite a un régimen de signos, código, que se inscribe sobre un régimen de cuerpos asignificantes, flujos,
asignándoles una cualidad y un territorio, un lugar en el espacio social. Las cualidades sociales determinan las propiedades del espacio familiar doméstico, la interioridad del oikos y la identidad de sus miembros, en sus conexiones recíprocas y con la exterioridad del espacio social. Pero las condiciones del capitalismo implican una descodificación que opera simultáneamente sobre el flujo de la moneda y el flujo de la actividad humana. La historia del capital implica el paralelismo y la comunicación entre, por un lado, la historia de la desoicologización de los flujos de artesanos, gremios, campesinos, etc., liberándolos de los antiguos códigos que lo insertaban en los modos de producción previos, creando una masa humana en posesión de mera fuerza de trabajo. O sea, esta es la génesis del capitalismo, presupone esta desoicologización o descodificación del modo en que estaba codificada la vida en el mundo feudal, por ejemplo, donde el artesano tenía una tradición familiar, un lugar en la ciudad, el campesino, su tierra. Y por otro lado, la historia de la descualificación de los flujos monetarios acuñados por los distintos estados, liberándonos de las funciones tradicionales, principalmente el comercio y el pago de impuestos. Así el dinero adopta y articula progresivamente diferentes funciones en tanto capital, usurario, comercial, industrial, financiero, etc. La constitución del capitalismo presupone entonces un ejercicio de progresiva abstracción del trabajo y del dinero. Trabajo abstracto y dinero abstracto en una relación donde el segundo posee una potencia superior. El movimiento del capital va de lo abstracto a lo concreto, en el sentido en que los roles y funciones actuales de los agentes sociales se determinan a partir de las relaciones entre estos dos flujos decodificados, abstractos, del dinero relacionándose consigo mismo para generar plusvalor, como capital variable, DI, invertido en fuerza de trabajo, y capital constante, DX, invertido en medios de producción. Para esto, DX y DI es la fórmula de la relación diferencial, que acá es trabajada en relación al flujo de dinero, digamos, y de fuerza de trabajo. Estos dos flujos se asocian en la relación diferencial que constituye lo propio de la economía capitalista. El diferencial tiene para Deleuze un sentido preciso, que designa el elemento mínimo de su ontología de las multiplicidades. La multiplicidad se define como un sistema de relaciones entre elementos diferenciales que existen exclusivamente en relación, pues carecen por sí mismos de subsistencia, significación, forma o manifestación empírica, que solo en y por sus relaciones recíprocas emiten puntos singulares pasibles de ser actualizados en términos concretos, formas y significaciones para un campo de la experiencia. El salto a la abstracción, que como vimos con Husserl va del espacio vivido al espacio euclidiano, es solo una primera abstracción, una abstracción pobre, dice Guattari, todavía muy ligado a los caracteres empíricos de aquello que se pretende mapear. La teoría de las multiplicidades implica una abstracción de orden superior, capaz de descodificar los aspectos de la geometría euclidiana que permanecen atados a la intuición humana y al mismo tiempo de poner por sí misma, cito, la relación por la cual va a desarrollarse como algo concreto. Volviendo al capital, este se convierte en la superficie de sentido de lo social en cuanto a las intraconexiones de la máquina monetaria devienen tales que logran recubrir y registrar en sus propios términos la totalidad de la producción y actividad económicas, atribuyéndoselas como si ella fuera su razón y generando las determinaciones singulares que cualifican a los individuos como agentes económicos. Así, el individuo, lejos de su caracterización liberal, como ser atómico, autosubsistente, racional, calculador, con un interés natural por maximizar su propio beneficio, aparece bajo este ángulo como el resultado de un largo proceso de descodificación, de desposesión de los elementos que lo asociaban a un oikos determinado, según las formaciones sociales precapitalistas, y lo exponen a un medio de pura exterioridad, donde la economía pretende independizarse de la comunidad política y determina a sus miembros exclusivamente en función de su disponibilidad de capital, de X, o de fuerza de trabajo, de Y, para nutrir el proceso de valorización dineraria. Entonces pasemos a otra sección, los flujos monetarios y el problema del límite. Bajo la lente de la teoría de las multiplicidades, la lógica neoliberal equivale en este aspecto a la geometría euclidiana. Esta tiene un origen práctico, político y económico anclado en el mundo de la vida.
pero a la vez implica una abstracción representativa que se autonomiza de este mundo y revierte sobre él, distorsionándolo, subordinando el espacio vivido a esa copia abstracta como si ésta revelara la verdad de aquel. La geometría opera así una descodificación seguida de una sobrecodificación del espacio vivido, como veíamos en la medida. Al igual que la geometría, la moneda es una creación que responde a un problema concreto de una comunidad política, mientras que la primera segmentariza y sobrecodifica territorios heterogéneos bajo una unidad de medida espacial homogénea. La segunda, la moneda, regula y controla el flujo de mercancías heterogéneas que circulan en su mercado interno y externo. Si la primera se refiere al espacio, la segunda se refiere al tiempo social, no solo en el atesoramiento o en el capital que genera intereses, sino también en el intercambio para el consumo. Una transacción dineraria se orienta siempre al futuro. Y así como la geometría euclidiana se revela a la teoría de las multiplicidades como un caso particular de una abstracción de orden superior, también la moneda es la primera abstracción de una serie que la sitúan en una lógica de las cantidades abstractas. Todos los objetos financieros, bonos, letras, acciones y sus formas derivadas, implican una proliferación de abstracciones monetarias, intercambios de intercambios, o más precisamente, de expectativas de intercambios en una serie por principio indefinida. El devenir histórico del dispositivo monetario, para decirlo nuevamente con Aristóteles, implica una subordinación de la economía a la crematística. Distintas funciones del dinero, medio de cambio, medida del valor, unidad de cuenta y atesoramiento, pueden estar enraizadas en el mundo de la vida de una sociedad política relativamente estable, sin desencadenar esta proliferación indefinida de abstracciones. El dinero puede incluso desarrollarse como capital en formaciones precapitalistas, principalmente en su forma usuraria y comercial, como ve Aristóteles, sin que éste devenga el modo de producción reinante. Aquellas formaciones suponen un oikos estable, espacio de agentes económicos territorializados en esferas de actividades heterogéneas y ajenas a la lógica de la mera autovalorización, como aquellas organizaciones sociales que implican una posesión directa de los medios de producción, un acceso a la materia prima y o un saber específico del proceso productivo, ¿no? Como los gremios medievales. Mientras el dinero conecte solo exteriormente estas esferas entre sí, operando en los intersticios entre ellas como medio de comunicación, conservación o intercambio, el capital no deviene la razón dominante de la sociedad. Esto es, uno puede tener una estructura oikológica de organización económica, tener dinero y no capitalismo. Esto último acontece cuando el dinero que engendra dinero se convierte en objeto generalizado del deseo. Cuando el deseo de valorización penetra en la lógica de todas las esferas y se convierte en el motor inmóvil del todo social, superando en potencia incluso el goce de la satisfacción de las necesidades inmediatas de los individuos en sus esferas de mismidad. Es por ello que el capital ha perseguido la creación de modos de trabajo repetitivos, mecánicos, monótonos, de fácil reemplazo, con mínimos requerimientos de saber técnico y artesanal, generar vastas masas de población humana sin otra propiedad y sin otra característica socialmente relevante que ofrecer al orden económico más que su mera fuerza de trabajo. Generar un deseo generalizado de riqueza significada como riqueza abstracta, esto es, dineraria, en los términos de la autovalorización indefinida del dinero y extender estas facetas a la tierra entera en un único mercado mundial integrado. He aquí las características centrales del largo proceso histórico por el cual el capital, en la etapa clave de la revolución industrial, acaba por consolidarse como modo de producción dominante. Es un proceso histórico cuyo correlato es la progresiva desoicologización, la destrucción del oikos en tanto espacio social material de interioridad y pertenencia estable para agrupaciones de individuos humanos y no humanos. En el planteo ontológico de Deleuze, esta capacidad abstractiva de la moneda se desprende de la naturaleza misma de las multiplicidades. Una multiplicidad está compuesta estructuralmente por puras relaciones diferenciales entre elementos completamente indeterminados, pero determinables a partir de estas relaciones. Ahora bien, para determinar efectivamente un espacio-tiempo de manera actual, estas relaciones deben instanciarse en lo empírico, en cualidades y extensiones. Esto supone el establecimiento de relaciones métricas, que proyectan los elementos indeterminados, y en totales inconmensurables, de las multiplicidades sobre un estado de cosas homogéneo, medible, registrable.
Como todo signo, el signo monetario goza por esto de una suerte de doble existencia. Una cara métrica extensiva, en tanto que equivalente general o patrón de medida del valor, que codifica los objetos de intercambio, cantidades numéricas puestas en correspondencias con mercancías diversas para expresar su valor, como precio, ¿no? Y paralelamente una cara asimétrica e intensiva, que se resiste a la mesura y que desterritorializa los significados, barre los códigos e induce un espacio de desmesura, virtual o abstracto. Deleuze y Guattari caracterizan este aspecto virtual intensivo de la moneda, en tanto que potencia abstractiva, como un flujo mutante, usando el vocabulario del economista neo-keynesiano Bernard Schmitt. Desde un punto de vista métrico extensivo, la moneda permite comparar y homogeneizar los flujos codificados por ella, flujos de mercancías, bajo un mismo patrón. Desde un punto de vista intensivo, la moneda deviene un flujo mutante cuando, refiriendo solo a sí misma, esto es, al propio campo de inmanencia dineraria, se libera de su referencialidad a elementos y funciona meramente como potencia prospectiva de autovalorización. Desde el interior del propio dispositivo monetario, primeramente orientado a codificar el intercambio, emerge esta línea de fuga monstruosa, de ruptura de los códigos y de la estabilizaciones relativas, en tanto se pone a funcionar como mero medio de autovalorización. Usando una expresión recurrente en Deleuze, podemos decir que este aspecto de la moneda es una potencia capaz de sacar al tiempo económico de sus goznes. Es importante notar que, desde la perspectiva deleuze-guattariana, esto no implica una desnaturalización de un supuesto sentido originario del dinero. Es la ontología de las multiplicidades mismas la que introduce en cada ente ese fondo monstruoso de la pura diferencia que amenaza con subir a la superficie y deshacer las formas. En su faceta de abstracción de orden superior, la autovalorización dineraria supone un plano de inmanencia de dinero indeterminado, comunicándose consigo misma, fagocitándose, multiplicándose a sí mismo. O sea, la mejor imagen de esta dimensión del dinero como flujo mutante es el sistema financiero. No, esa es la representación empírica de eso. Siguiendo la lógica de una potencia mutante o desterritorializante de la moneda, Deleuze y Guattari indican que la explotación capitalista no se basa en una diferencia calculable entre el valor pagado como salario y un valor producido por el trabajador, la plusvalía, sino en la diferencia de régimen en la moneda misma. Por un lado, territorializada en un abanico impuesto de productos convertibles por una suma dineraria, un salario, y por otro lado, desterritorializada como potencia prospectiva de inversión financiera, que implica la imposibilidad de la conversión aquí y ahora de moneda por productos en virtud de una línea de proyección a futuro que orienta el espacio-tiempo de la producción económico-social bajo los términos de una apuesta a la generación de ganancias. Solo en el marco de un contexto de la economía donde prima generalizadamente la lógica de la autovalorización del valor, donde el capital funciona como superficie de registro de todo social, cada evento de mercado adquiere el potencial de modificar por sí mismo todo el contexto de posibles. Y esto sucede cuando el deseo inviste la autovalorización dineraria con todas sus fuerzas, cuando el dinero es el elemento en el que se sumergen la totalidad de los agentes económicos. De ahí el terrible y ambiguo poder de la máquina monetaria. Al absorber el deseo y orientar hacia sí toda la productividad de lo social, ella modula el porvenir a la vez que amenaza permanentemente con anularlo. En tanto, el autodesplazamiento de los límites interiores del capital destruye los límites de las esferas o económicas, que en última instancia son el soporte material sobre el que se asienta la abstracción monetaria. Esto implica el desafío de pensar en el límite o el corte en la frontera. ¿Cómo se separa el mercado de, y por ende, cómo se articula con otras esferas de la producción social? El límite de la relación diferencial capitalista cobra, según el Antiedipo, un aspecto perturbador. Lo característico de la relación diferencial capitalista, de X sobre Y, es un régimen de funcionamiento en ausencia de límite asignable, lo que vuelve una relación monstruosa, una curva continua, sin tangente en ningún punto. Puesto que se basa en la descodificación y la desterritorialización constantes y absolutas, ningún límite exterior a la propia lógica de la autovalorización es capaz de imponerse y hacerle mella. En este contexto, la instauración de códigos y territorialidades es siempre precaria, residual,
solo la mínima indispensable para que el flujo de poder mutante del capital no se disperse en el vacío y tenga un punto de anclaje que le permita continuar realizando plusvalía. Incluso cuando esto implica crear objetos abstractos destinados única y exclusivamente al intercambio, intercambios actuales sobre posibilidades de intercambios futuros. O sea, un ejemplo paradigmático de esto es la meme coin del presidente. Esta práctica, que como la historia del capital ha demostrado varias veces, establece esferas de interioridad cuyas fronteras es tan precaria como las paredes de una burbuja. Bueno, entonces acá voy a terminar de leer y voy a, para las conclusiones, señalar algunas cuestiones generales. O sea, nuestra idea, o la idea que estamos intentando pensar acá con Gonzalo Santalla, es que dado que el capitalismo por su propia naturaleza rechaza el límite inmanente, sino que está siempre en este proceso de superación de su límite, todo intento por reconducir la lógica del capitalismo hacia, por ejemplo, sus fundamentos ecológicos, ¿no? Porque, digámoslo rápidamente, todas las dimensiones abstractas que se derivan de la moneda, los activos financieros, acciones, bonos, todo eso, depende en última instancia de que haya personas que compren, que coman, que puedan tener su casa, o sea, de un fundamento ecológico. Cuando la búsqueda, o cuando el capitalismo se transforma en esta forma, o deviene un capitalismo financiero, este fundamento ecológico desaparece y solo queda la abstracción de la autovalorización dineraria, produciendo, por su propia lógica, nuevas entidades que lo que buscan es incrementar la ganancia, o sea, la cantidad de dinero. Entonces, ¿qué hacer frente a ese estado de cosas? Uno puede intentar poner límites, no sé, decir, este mercado es ilegal, como el mercado del dólar blue. No, bueno, es un mercado ilegal. Vas a las cuevas, vas a la policía, pero ¿qué pasa con eso? Y te arman otro mercado. O sea, está bien, no puedes acceder al dólar, te arman el mercado blue. Van, revientan todas las pruebas y arman el mercado cripto. O sea, por su propia lógica, no se puede ponerle un límite interno al flujo capitalista, porque lo que está haciendo todo el tiempo el capitalismo es agarrando ese límite para crear otro mercado. Y qué más deseable que lo prohibido. Están diciendo, no compres eso, está prohibido. Y bueno, es lo que vos vas a querer desear, justamente. Entonces, si partimos y tomamos como punto de partida este facto, ¿no? El anudamiento contemporáneo entre el deseo y el dinero, en esa noción de dinero, pensada como pura abstracción e idealidad, lo que está cifrada es la posibilidad de una satisfacción infinita. O sea, el que tiene todo el dinero posible, en teoría, podría satisfacer todas sus necesidades, aún las más caprichosas. Y de ahí ese anudamiento que sea tan difícil de desarmar. Bueno, dado ese estado de cosas, y que parece difícil contrariar esa relación entre el deseo y el dinero, tal como está planteada, nuestra propuesta consiste no en ir directamente contra la máquina monetaria y intentar destruirla a palazos, sino tomar la máquina monetaria tal como está planteada, con el anudamiento, deseo, dinero que la caracteriza, y en lugar de usar como alimento de la máquina monetaria, o sea, como contenido de la máquina, el dinero tal como lo conocemos, definido por su abstracción, reemplazarlo por otras formas dinerarias, que proponemos llamar dinero concreto, o sea, formas dinerarias que por su propia naturaleza lo que hagan sea revertir fondos, o sea, flujos financieros, sobre la economía real. Yo particularmente trabajé y bueno, sigo trabajando en un criptoactivo que llamé criptoactivo argentino verde, o sea, es una moneda teórica que lo que busca es, por un lado, ser un metro patrón muy confiable, o sea, que permite hacer cálculos económicos, pero por otro, que lo que permite hacer es financiar
una agenda de transición energética. O sea, por el diseño del activo que es un activo teórico, parte de el colateral, o sea, los valores que funcionan como respaldo de la moneda, tiene que estar necesariamente invertido en generar activos verdes. Y esos activos subyacentes reales, una vez creados, luego van a inyectar en el sistema, por ejemplo, vendiendo, o sea, es una planta de energía fotovoltaica, ¿no? De paneles solares. O sea, vos, adquiriendo esta moneda, parte de la plata que uno pone para que te den la moneda, esa se destina a crear una granja de energía solar. Esa granja de energía solar, una vez que empieza a funcionar, vende energía, pero parte de esa energía la revierte sobre el sistema y remunera al tenedor de la moneda. Entonces, en su diseño mismo, esta moneda lo que hace es concretizar flujos abstractos. Independientemente de si a mí me interesa o no generar un mundo más verde, el activo eso me va a remunerar su tenencia. O sea, es tomar la lógica del mercado capitalista, pero reorientarla. Y si uno empieza a pensar el sistema monetario en esos términos, como un multimonetarismo, o sea, tomar la teoría de la multiplicidad, a lo que conduciría idealmente ese proceso es a un progresivo abandono de las monedas generalistas, ¿no? Como las monedas emitidas por los estados, ¿no? El peso, bueno, el dólar, por ejemplo, que es una moneda universal, por monedas que remuneren ciertas prácticas y armen comunidades concretas. Por ejemplo, una moneda que sirva, no sé, el universo de las cooperativas. Entonces, que las cooperativas puedan transaccionar en una moneda que le dé beneficios a los que operan dentro de ese mercado. O sea, es como hacer estallar la gran moneda abstracta y generalista y generar una multiplicidad de monedas que serían concretas en la medida en que llevan flujos abstractos sobre la economía real y generan comunidades, oikoi, por su propio uso. Así que, bueno, esta es la idea de base que les quería presentar. Si quieren, podemos hacer un momento de pregunta, de reflexión. Por ahora es todo lo que tengo para decirles. Gracias. Bueno, gracias a vos, Andrés. Me quedé impresionado por este último panorama, ¿no? De múltiples monedas. Fantástico, ¿no? Con diferentes, no sé si decir usos o utilidades, pero me impactó mucho esto. Tal vez por eso hablabas en el título de una utopía postcapitalista, ¿no? Y sí. Es muy interesante. ¿Y no crees que puede haber resistencia a eso, que se va a tratar de mantener homogeneizado el sistema monetario? Sí. Hay que dar la batalla. Sí. Claro. Claro, pero el asunto para mí es que seguro que, digamos, el dólar, por ejemplo, no es solo una herramienta para hacer intercambios, sino que es un elemento de fuerza. O sea, es que todos pensemos en dólares, que todas las transacciones internacionales se puedan concretar en dólares, bueno, expresa la presencia en el mercado de la principal economía mundial por ahora. Bueno, ya dicen que es China. Pero bueno, el dólar sigue siendo un activo que no es el yuan chino ni ninguna otra moneda. Claro. Y seguro que eso genera resistencias, como, digamos, la moneda esta que yo propongo, el CAD, el CAD, está basada en monedas que existen, ¿no? Como, no sé, hay una criptomoneda que se llama SolarCoin, que, por ejemplo, si uno produce energía solar en su casa,
vos podés minar esa moneda y te remuneran en esa moneda con la que la podés cambiar. Digo, seguro que va a haber resistencias, pero o la estrategia que yo creo que hay que adoptar para vencer esas resistencias no es por el lado de educar al compatriota, no, usa esta moneda porque es mejor, sino hacer algo que sea más tentador. O sea, es usar la lógica del capitalismo y redirigirla. O sea, a ver, hay una pregunta ahí. ¿Puede ser que haya alguna relación? El aceleracionismo, sí, Nietzsche, que es esa persona con ese nombre tan difícil. Vinculado con la política de izquierda que no se limiten a las políticas folk. Bueno, yo no, o sea, desde Nietzsche leí Capitalismo de Plataforma, donde no recuerdo que hable de esto, pero, digamos, yo creo que esto que propongo es algo que está pasando en parte. O sea, como que ya hay, de hecho, un multimonetarismo. O sea, en los hechos. O sea, nosotros tenemos pesos, tenemos dólares, pero también podemos usar criptoactivos, podemos usar otras monedas. Esto ya ocurre. Y, digamos, en Argentina puntualmente, por las características de fragilidad que tiene nuestro signo monetario, es uno de los países donde más se implementa o más uso de criptomonedas hay, en un sentido de usarlas como monedas, o sea, como para hacer intercambios todos los días. O sea, uno en Argentina, no sé, hay billeteras donde vos vas a pagar al chino y el chino no sabe que le pagaste con un criptoactivo, porque lo convierten en pesos y listo. O sea, eso está pasando, no es que, no sé, es solo una fantasía, es una utopía. Que lo que primen sean estas monedas concretas, porque bueno, dentro del mundo de los criptoactivos ya sabemos, ¿no? Hay de todo tipo de monedas, como estas meme coins, que son, o sea, el meme coin, que es un activo diseñado específicamente para generar una riqueza abstracta, o sea, para inflar una burbuja y salir rápido y dejar esto que se llama, bueno, esto que estuvimos viendo, ¿no? Esto, correr la alfombra, estas figuras, ¿no? Y dejar un tendal de damnificados, es exactamente lo contrario de lo que yo creo que habría que impulsar, porque eso es como el capitalismo toma, no sé, monedas basadas en tecnología criptográfica y las usa para hacer lo que hace, que es aumentar la riqueza abstracta, la riqueza dineraria, buscar nuevas maneras de generar riqueza, dinero a partir del dinero, básicamente. Pero esa misma tecnología se puede usar para armar otras monedas que creen otras relaciones más concretas, o sea, como que se produzca una territorialización de las relaciones económicas a partir de la moneda. Y yo creo que la clave de todo eso es volver atractivo el signo monetario, o sea, que la moneda, crear una moneda que, por ejemplo, sea más estable que el dólar, cuya tenencia te remunere más que tener dólares en un plazo fijo. O sea, no me parece, o sea, me parece que intentar o pensar un momento postcapitalista de la economía, poniendo todas las fichas en cambiar las conciencias de las personas o de los agentes económicos, es poner el carro delante de los caballos. O sea, si esperamos que la gente cambie de parecer o, no sé, que se vuelvan altruistas para esperar que el capitalismo llegue a su fin, estamos listos, me parece. Es un poco la clave del antirismo, ¿no? O sea, está ahí en la base. La crítica al Tusser, plantear que no es una cuestión de ideología, sino de deseo. Ir ahí al corazón mismo del problema. El tema del deseo, vos lo tocaste en tu exposición. Y yo pensaba,
te escuchaba con muchísima atención, tratando de aprender y de entender muchas cosas, pero digo, es como otra forma de plantear esto de que el capitalismo lleva en sí el germen de su destrucción. Es como otro enfoque, otra perspectiva, pero que tiene un poco de eso. Aprovechar esa lógica, aprovechar esas disposiciones para hacer algo distinto. Me dio esa impresión general, ¿no? Es que sí. Sí, por eso tomar el facto de la asociación dinero-deseo, o deseo-dinero, o que desear es desear dinero, o sea, en nuestro mundo, no sé, mi hijo de 8 años, lo que quiere ser, yo cuando era chico quería ser millonario, de chico, y él también, o sea, hubiera estado buenísimo ser millonario, o sea, tomé todas las decisiones incorrectas para ser millonario, ahora lo arrepiento en un punto. Pero digo, ese es un dato duro. Eso es como estaba la cuestión. Entonces, si ese es el punto de partida, ese es el factum en el que nos encontramos, bueno, hay que cargar a la máquina monetaria con otras monedas para más que intentar destruirla. Eso es lo que pienso. Como hay que usarla, como seguir el flujo, más que estar solo cortándolo, agarrar el flujo del dinero, pero bueno, cambiar sobre todo este carácter abstracto. O sea, porque el dinero se vuelve abstracto como parte de un proceso general de abstracción, que por ejemplo Husserl en La Crisis lo presenta claramente en el caso de la física, ¿no? De la física moderna, de la idea de que la naturaleza habla en caracteres matemáticos, bueno, todo eso es algo que pasa fácticamente. Entonces, nuestras monedas o nuestra noción de dinero está asociada a ese proceso ontológico. Entonces, si uno es consciente de eso y de cuál es el orden de fundamentación, ¿no? Que la economía así llamada real es condición para que haya una economía financiera, bueno, entonces con esa conciencia pensar instrumentos que es como hackear el sistema, digamos, de alguna manera, desde adentro, Bueno, usar sus propias lógicas para obtener un resultado distinto. Esa es como la idea de base. está bueno también yo pensar, este poscapitalismo en realidad nos propone un futuro, pero dando un paso atrás positivo, recuperando esta perspectiva ecológica sobre la que vos trabajás también, ¿no? Es como que hay algo ahí, eh, una recuperación muy interesante de Aristóteles, que no es repetir Aristóteles, que no es reutilizarlo, ¿no? Reutilizar elementos y perspectivas para pensar un futuro. Eso está buenísimo también, porque Aristóteles es clásicamente un autor entendido como de derechas o no, que le proporciona el marco teórico a Tomás de Aquino, pero me parece que tiene un montón de elementos ricos Aristóteles en su política, precisamente, donde vos vas a buscar los elementos. Eh, y me parece genial eso, esa recuperación de esa mirada y de esa perspectiva. Sí, digamos, yo los invito a todos a leer el libro primero de la política de Aristóteles, donde está todo esto que digo, pero el lector ahí se va a encontrar con cosas un poco atroces, como la justificación de la esclavitud, la justificación de por qué las mujeres son inferiores, no es que uno toma los elementos que le sirven, es como un uso instrumental, pero que están ahí, o sea, no es nada fantasioso. No, no, evidentemente Aristóteles, no, yo tampoco me proponía justificar No, cosas, obvio que menos. no. Pensaba más bien en su concepción de la política, que si fuese inclusiva realmente, si incluyese, pero claro, ahí están los límites propios
de su mente, de su época, a, bueno, a las mujeres, a los otros en general, si pudiese renunciar a la esclavitud. Es muy interesante en general la propuesta política, pero claro, tiene esas tremendas limitaciones o baches que vos señalás que bueno, son inaceptables hoy por hoy para nosotros. Pero sí, y, los perdón, otros aspectos, sí. los otros aspectos son realmente positivos. Sí, y además hay algo que hay que tener bastante precaución, y es que Aristóteles dice, por ejemplo, que hacer dinero a partir del dinero es contrario a la naturaleza, y se acabó. O sea, Claro. su metafísica le dice que eso no va. Entonces, ese argumento, o sea, que termina ahí, o sea, Aristóteles ve la situación, la ve con total claridad y dice, bueno, pero esto no va porque es contrario a la naturaleza. Bueno, nosotros no podemos decir algo de ese tipo No. ahora, porque no tendría ningún sentido y sobre todo no tendría ningún efecto. O sea, estar diciendo a la Claro. gente, estás actuando mal, esto es contrario a la naturaleza, eso no produce ningún efecto positivo. Entonces, yo tiendo a pensar la producción filosófica como una manera de atender problemas concretos. O sea, hay problemas concretos en el mundo de la vida, por ejemplo, el problema concreto que nuestro país tiene con su moneda. Entonces, armar teoría subordinado a ese problema. O sea, yo propongo una moneda teórica que es una utopía. Pero bueno, quizás esa moneda no exista, quizás, o no sé, quizás no haya una relación causal entre la teorización filosófica que yo pueda llegar a hacer y otras monedas que se creen, pero en cualquier caso, hay una intención ahí de hacer esto, que la abstracción filosófica se vuelva algo concreto. O sea, que opere, intente operar sobre el mundo en su registro, que es el registro de la teoría. O sea, yo como filósofo produzco teoría. O sea, la filosofía crea teoría. Y ahí encuentro mi límite, porque si yo quiero aplicar, o sea, en los hechos yo sigo queriendo crear la moneda esta de la que hablo, pero bueno, me encuentro todo el tiempo limitaciones, pues yo ni soy economista, ni soy financista, ni soy político. O sea, que la teoría, o sea, la función del filósofo, ¿cuál filósofo? Me parece que termina en la producción teórica. Después, el filósofo puede venir activista, puede venir político, pero ya eso excede el campo propiamente filosófico. Puede coexistir todo eso, o sea, Totalmente, sí. vos podés ser científico, filósofo, bueno, en un momento estar pensando como científico, en otro como filósofo, en otro como militante, o sea, son facetas absolutamente componibles. Pero Totalmente. bueno, yo pensaba, un poco fantaseando, dice Facundo, pero podría generarse la figura paradójica del libertario de izquierda. Bueno, pero el libertario era de izquierda. No sé qué pasó. Ya, bueno, ahí sí, no sé qué pasó. O sea, yo desde siempre, antes de esta cuestión del actual gobierno argentino y el libertarismo y todas estas cosas, tengo ciertas distancias respecto a la noción de libertad y a poner a la libertad como principio de la existencia humana, no sé, como en Sartre, ¿no? Digo, el existencialismo y todo ese peso de la libertad. Para mí esa noción de libertad individual es una abstracción. O sea, el sujeto individual puede sentirse libre y operar con esa conciencia autoimpuesta, digamos, de su libertad, pero el sujeto humano presupone una comunidad. No hay sujeto humano sin comunidad. Entonces, me parece que ontológicamente
poner a la libertad ahí como el centro, digamos, de algo, me parece ingenuo. No, la libertad yo Eh, creo que pertenece a un universo retórico, viste, que tiene un cierto peso. Uno dice, bueno, si renuncio a la libertad y soy de izquierda, uy, estoy renunciando a todo, ¿no? Porque es como que eso movió en algún momento, junto con el principio de igualdad o el de fraternidad, movió ahí las cosas para poner fin al despotismo, pero comparto plenamente con vos. Yo creo que eh, estoy mucho más cerca de una categoría que vos mencionaste en un momento, que es la de funcionamiento, ¿no? Una concepción maquínica que tiende a resaltar el concepto de funcionamiento, y ahí no hay tanto espacio para la libertad, lo cual no es necesariamente malo, lo cual no es necesariamente malo, en absoluto. Yo creo que no, yo creo que, mira, hay un artista muy conocido por todos los argentinos, argentinas por lo menos, eh, que tiró una frase que vos hablabas del sujeto, ¿no? Que por ahí se sentía libre. Pero yo me acordé cuando vos dijiste eso de un famosísimo verso de una canción de Federico Moura, que él dice, mm, me siento funcionar. Eso para mí es maravilloso. Es genial, sí, es genial. No dice me siento libre, como que experimenta o siente el funcionamiento de esas máquinas que, bueno, que nos componen, que nos atraviesan. No dice me mm, siento libre, estoy funcionando. Y, y mm, yo creo que por ahí puede pasar la cosa, ¿no? O sea, yo tampoco adhiero mucho a esa mística de la libertad. Ya vemos en qué se ha convertido, incluso. A dónde puede llevar esa exaltación del sí. individuo? Yo soy libre, hago lo que quiero. Peligroso. Sí, digamos, los ejemplos concretos, bueno, hay un documental ahora sobre un pueblo en Estados Unidos que aplicaron estas políticas de cada uno hacer lo que quiere y terminaban invadidos por los osos, o sea, porque nadie sacaba la Sí, basura, no sé qué, y bueno, esa es la conozco, conozco. consecuencia de que cada uno haga lo que quiera. Pero, pero bueno, digo, esto sin para nada renunciar a la libertad como propiedad del individuo, o sea, yo creo que está bueno poder elegir y tener esa libertad de elección, o sea, no, no es que no. El No, punto es poner eso, no a un nivel ontológico, tal vez. claro, Es difícil de plantear, pero eh, lo que yo no creo, no sé vos, es que seamos realmente individuos, eh, que en nuestro núcleo seamos libres. Eh, y no, yo la verdad es que creo, no, yo creo que no, yo te diría que necesito no, a otro nivel, a un nivel jurídico, a un nivel. Pero me parece que ahí pasa por otro sí, lado, sí, lo que es otra cosa. sí, esa es otra cosa. Acá, o sea, Facundo comentaba que se perdió un poco en la parte leída. Yo les pongo acá en el chat, si quieren, yo tengo una página web que se llama archivovirtual.space y hay una sección de filosofía donde pueden encontrar el texto una versión más ampliada del texto que leí y yo ahí voy subiendo toda mi producción con acceso abierto y entonces ahí quizás Buenísimo. leyéndolo se vuelva más ameno. Me, me vino a la mente también, ¿viste el libro de Fujita Hirose? Cómo imponer un límite absoluto al capitalismo. No, no, Bueno, no lo conozco, mira, lo voy a anotar. eh, Jung ¿Y qué dio dice? también una conferencia. Jung es un filósofo japonés que habla en español, escribe en español, también en francés, bueno, es un genio Jung. Eh, y publicó por Tinta Limón cómo imponer un límite absoluto al capitalismo. Toca un montón de temas que se cruzan con lo que vos hablabas hoy, pero
mi intención era de ninguna manera confrontar, comparar, sino que él dice una cosa muy, muy sencillita. Él cita, mira, lo voy a leer, cita a Deleuze y Guattari, dice: en el Antiedipo Deleuze y Guattari escriben, bueno, ahí lo cita, ¿no? La sociedad capitalista puede soportar muchas manifestaciones de interés, pero ninguna manifestación de deseo, pues esto bastaría para hacer estallar sus estructuras básicas. Ahí termina la cita, y él agrega: o sea, la manifestación de deseo es la que constituye el límite último para el sistema inmanente capitalista. Que ninguna manifestación de interés, por radical o revolucionaria que sea, constituye para este otra cosa que su límite penúltimo, y no escapa al plano del capital. Bueno, yo pensaba en este pasaje cuando vos hablabas justamente de las dificultades para poner un límite inmanente, de cómo el capitalismo va siempre o pretende ir un paso más allá. Ahora, yo pensaba, porque siempre me inquietó esto de las manifestaciones de deseo. Por ahí, tu propuesta va por ese lado, pero también es algo distinto, ¿no? No es una apuesta a la manifestación de deseo, tal vez a la suscitación de deseo. Cuando vos decías hacer que estas nuevas formas monetarias sean más atractivas, seducir, porque esperar que se produzca una gran manifestación de deseo, también me parece que es un poco problemático. ¿Qué serían esas grandes manifestaciones de deseo? Una explosión de minorías por todos lados, que es problemático. No, y que además, sí, perdón, sí. No, esto iba a decir eso solamente, que lo que vos proponías me parece que era una forma muy interesante de dar una vuelta de tuerca a esto. Eso solo. No, porque además el asunto con que esto lo dicen también Deleuze y Guattari, por ejemplo, ahí en 1000 mesetas, en aparato de captura, en esa meseta puntualmente, como que terminan apostando a que las minorías se articulen, pero hay, o sea, algunas minorías, algunas formas marginalizadas pueden conectarse, pero para que eso genere una masa crítica se requiere de una acción política. Eso muy difícilmente ocurra espontáneamente, no sé, que los marginales del mundo se reúnan y comprendan esa condición y se rebelen. O sea, las condiciones tienen que ser muy extremas para que pase eso. O sea, desde un punto de vista de esta fundamentación alcohológica, la gente le tiene que faltar para comer. O sea, si al 60% de la población no puede comer, ahí seguramente vas a tener una revuelta. Pero no podemos llegar hasta ahí o sea, como hay ciertas, estas manifestaciones de cuanto peor mejor, ¿no? No, bueno, dejemos que como el capitalismo va a caer por su propio peso, esta tesis aceleracionista, bueno, vamos a empujar que se vuelva el capitalismo lo más radical posible para que su contradicción se vuelva absolutamente evidente y estalle. Bueno, en el medio podemos morir todos. O sea, no creo que haya que llegar ahí. Y además, lo que seguro va a pasar es que los primeros que van a morir son los más pobres, los más marginales, los que tienen menos posibilidades de defenderse. Entonces, pensar así me parece que es seguir pensando en términos muy abstractos, ¿no? Como, bueno, el capitalismo como sistema, las minorías marginalizadas como conceptos se reúnen. Eso es muy abstracto. Para mí hay que hacer cosas más concretas y quizás más focalizadas, si se quiere, o sea, pequeñas comunidades que no sé, que no son comunidades sin dinero, ¿no? Porque también está esta cuestión. Hay un caso de estudio que a mí me interesa mucho y me gustaría interiorizarme mucho más, que es el caso del Club del Trueque en Argentina. Eso que ocurrió, bueno,
en los 2000 fue cuando explotó la convertibilidad. O sea, como saben, la convertibilidad tenía un régimen de emisión monetaria sumamente restrictivo porque se podían emitir pesos en función de los dólares que estuvieran en el Banco Central. Entonces, había un 1-1 en eso. Que bueno, eso después se descalzó y explotó por los aires, ¿no? Eso quedó claro. Pero había un momento en el que no había dinero realmente, o sea, no había plata. Entonces, lo que se genera cuando no hay dinero para transaccionar en su forma habitual es armar otros mercados, porque el mercado del trueque se generó por esa política monetaria, pero la propia dinámica del trueque, del mercado del trueque, terminó generando una moneda, que eran lo que se llamaban como, ¿cómo se llamaban? Los créditos. Entonces, ¿qué pasaba? Había personas que introducían en este mercado del trueque bienes que eran difíciles de conseguir. Por ejemplo, azúcar. O sea, la forma original del mercado del trueque, cada uno llevaba, qué sé yo, si haces una torta en tu casa, otro llevaba unas zapatillas, intercambiabas zapatillas por tortas. Pero bueno, hay un punto donde esto tiene límites y, por ejemplo, un kilo de azúcar costaba como, no sé, 600 tortas en un punto. Porque vos metías eso, lo intercambiabas por créditos, entonces hay unos que empezaron a especular, a copiar créditos, a generar todas las lógicas del capitalismo y hicieron estallar el mercado. O sea, como que ese mercado que pretendía no usar dinero se vio obligado a generar una forma de dinero y esa forma dineraria generó los mismos vicios que genera, o sea, a pequeña escala. Pero me interesa ese caso, primero porque es local y después porque muestra como en un periodo muy comprimido de tiempo, bueno, esto mismo que estamos viendo acá, maximizado a escala global, no, bueno, Trump sube los aranceles, bajan los bonos, bajan las acciones de las empresas, cae el precio del petróleo. Digo, todo eso son abstracciones, o sea, son activos abstractos. El valor de esas cosas determinadas por el sistema financiero es pura abstracción, pero la lógica que subyace es la misma que subyace ahí, que subyace en el club del trueque, en todos lados. Entonces, o sea, aprender de eso. ¿Qué moneda hubiera servido para el club del trueque? Bueno, no había una moneda alternativa. ¿Y por qué no pensamos esas monedas que sirvan a esa funcionalidad específica? ¿Qué moneda le sirve a el productor de yerba de Misiones que le dan 3 pesos, pero bueno, capaz que hay una moneda para los yerbateros que funciona dentro de esa comunidad, le permite comprar insumos baratos, qué sé yo? Entonces, ahí, haciendo implosionar esta idea de la moneda generalista, bueno, yo creo que ahí hay espacios. El Patacón es una moneda estatal. El caso del Patacón es, o sea, la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia tiene entre sus estatutos la posibilidad de emitir moneda. De hecho, la primera moneda que circuló a nivel nacional fue una moneda emitida por el Banco Provincia. Y, por ejemplo, casos así de entidades subnacionales que emiten moneda, bueno, esto de las cuasimonedas fue un caso muy paradigmático, pero bueno, estas cuasimonedas eran pagarés, en verdad. El Patacón, en sentido estricto, era un pagaré que entregaba un interés. Si uno conservaba los patacones, eso estaba escrito en el anverso de los patacones, decía eso: si uno conserva hasta la fecha en la que finalice el periodo, te iban a entregar ese valor nominal más un interés. Era eso, era un pagaré. Pero ahí estaba funcionando, reemplazando al peso, porque el pagaré, el patacón era un sustituto del peso que no había porque teníamos una política monetaria muy restrictiva, pero seguía mirando al peso. Entonces es una entidad, es como si fuera un derivado
en términos financieros. O sea, un derivado es una entidad que regula su valor por un activo subyacente. Por ejemplo, no sé, un índice que mida el valor del petróleo. Entonces, el valor del petróleo cambia y yo tengo un fondo que tiene empresas petroleras. Entonces, si cambia el valor subyacente, ese fondo que está regulado por estos otros valores que están a su base, también va a fluctuar. Es un derivado, o sea, depende. Y en términos financieros, todo es así. Todos son derivados de derivados de derivados. En el caso del patacón, era como una suerte de sustituto del peso. Y tenía en su propio prospecto ser reemplazado en el futuro por el peso. Entonces yo pensaría más en unas monedas que no fueran emitidas, o sea, hay algo que yo acá no dije, pero que es, y creo que va en línea con esta idea de libertario de izquierdas, que ahí hay algo que es esto que se llaman finanzas descentralizadas, ¿no? Porque lo que permite hacer la tecnología blockchain es trazar todas las operaciones, porque en la propia cadena, en el propio bloque en cadena, están los lugares en los que ese valor estuvo pasando de una a otra billetera. Entonces, en la medida en que ya la propia moneda es trazable, vos no necesitas, y que además su emisión se puede controlar por contratos inteligentes. O sea, una vez que vos estableciste las reglas del sistema, puede funcionar sin tener una entidad, una autoridad monetaria, por ejemplo. Entonces, es esa descentralización la que yo un poco interpreto en términos de una multiplicidad veneciana, y bueno, como en esa dirección. O sea, el patacón, el peso, todos esos no dejan de ser lo que se llama en el mundo de cripto monedas fiat, o sea, monedas emitidas por una estatalidad. Y estas monedas de las que, bueno, un poco señalé, no dependen de un Estado, sino de que se armen comunidades que deseen transaccionar en esa moneda. Entonces, la moneda lo que hace es articular una comunidad que ya existe. Sí, están buenísimas, o sea, y existen. O sea, no es una ficción teórica, No, eso existe. Con otra cosa que dijiste muy bien vos, y que está bueno siempre repetir y señalar, que mercado, dinero, no son algo que sean específicamente capitalistas. Se habla de la lógica del mercado, pero es la lógica del mercado capitalista. Exacto. Esto es muy importante, o sea, hubo mercado antes del capitalismo y puede haber formas de mercado postcapitalistas. Totalmente. Esto me parece súper importante. Mira, ahí subí una imagen de un ticket trueque. A ver, ¿dónde está? Vale 5 créditos. ¿Dónde está? Cuando abrís la pestañita Sí. violeta. Sí. A ver. No, pará. No se compartió. Pará. Ahí va. Perdón. Ahí va. Ahí está, mira. Ahí va. ¿Ves? Y fíjate que acá tenés la restricción. Extendido para ser usado en forma restringida, no sé qué palabra, dentro de la red global de trueque solidario. Y el vale 5 créditos. Sí. Programa de autosuficiencia regional. Bueno, re interesante que tengas eso. Bueno, pero ahí tenés esto, ¿no? Como es una comunidad que está restringido a esa comunidad. El asunto es que, bueno, la naturaleza de ese instrumento no variaba respecto a estar concebido como una moneda convencional y por tanto sometida a su propia lógica, que es lo que terminó pasando, ¿no? Como el afán de lucro
O sea, vos podés querer hacer comunidad, pero también si querés ganar plata, ya ahí empieza a haber una tensión entre... Y ¿Cómo? no, totalmente. Y digo, y yo me quedé pensando cuando vos hablabas del dinero que genera dinero, ¿no? Como un objeto generalizado de deseo. Y, y después, bueno, cuando ya estábamos charlando, claro, vos a nadie vas a convencer eh, llevando a cabo una especie de pedagogía y dicen, no, bueno, a ver, mire, usted está preso de... No, o sea, en absoluto. Eso está operando así. El dinero que genera dinero realmente es un objeto de deseo. Pero tal vez podamos trabajar en y con el deseo mismo para desplazar las cosas y para que ese deseo se vuelque casi sin darse cuenta como seducido en estas nuevas formas monetarias. Eh, Sí. me parece buenísimo, Andrés. Me parece buenísimo. Sí, yo por ahora no pude producir ningún efecto práctico, ninguna forma concreta en la que esto funciona. Pero bueno, por lo menos está la teoría que me parece como filósofo es mi aporte, digamos. Aún así, eh, voy a seguir intentando generar esta moneda, a ver qué onda. Pero, pero sí, esa es la idea. O sea, que para mí hay que abandonar, como vos decías, ¿no? Ni todo mercado. Primera cuestión, no hay que abandonar la noción de mercado, entregar la noción de mercado, la noción del dinero a su forma capitalista. O sea, Claro, como que no nos gusta el mercado tal como está planteado, no nos gusta el dinero tal como está planteado, la consecuencia de eso no puede decir rechazo al mercado, rechazo al dinero. ¿No? Esa misma lógica es la de no, funciona mal el ministerio X, bueno, listo, destruyo el ministerio. O sea, no puede ser esa la idea. Y yo creo que dentro del mundo, digamos, de visiones postcapitalistas, o esto, de pensar formas de superación del capitalismo, muchas veces la teoría termina peleándose con el mercado, con el dinero, por esto mismo que vos decías, porque confunden su forma actual con su carácter esencial. Y esa distinción conceptual hay que tenerlo muy claro, me parece. Y Aristóteles es una herramienta para pensar esa distinción conceptual, fundamentalmente. O sea, esta distinción entre economía y crematística, para mí está todo ahí contenido. Bueno, pues, ¿qué significa concretizar esa distinción? Aquí y ahora, bueno, esa es la tarea del presente y, y bueno, no sé, en eso estamos. me parece impresionante, Andrés. La verdad que aprendí bastante, tengo que seguir. Es como muy nuevo todo esto para mí, pero bueno, te felicito realmente por tu esfuerzo, por tu compromiso y también por acercarnos todo esto hoy. Para mí fue un puntapié genial inicial para este nuevo ciclo de conferencias. Nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacerte, Facundo, Valeria, Javier. Aplausos, Bueno, nos agradecen. No, agradezcanle a bueno, Andrés te que agradezco a vos, es una posición realmente excelente. te agradezco el espacio y la posibilidad de esto. Y ya les digo, si quieren ahí entrar a mi página y van a encontrar, bueno, todo esto que estoy hablando se materializó en varios textos a lo largo de los años. Así que ahí pueden ir a ver, no sé, crisis de la razón económica, la presentación teórica de un criptoactivo argentino verde. Bueno, esos son los textos donde yo más trabajo esto. Y ahora con Gonza, que él también está trabajando cuestiones monetarias, vi la posibilidad de meterle un montón de delesianismo a la teoría y bueno, eso nos llevó acá. Así que bueno, te Bueno, agradezco mucho, genial. Juan Manuel, a vos y a todos los que estuvieron presentes.
Bueno, voy a detener la grabación, luego te saludo en off y, y nos despedimos. Bueno, muchas gracias, Andrés.